Su Mundo TV. Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal Su Mundo TV. Aquí estamos como cada tarde en el horario de 4 a 5 por los canales 46 de Win Telecom, así como también el canal 20 de Telecable Dominicano, el 647 de Amazon Fire TV y los canales 101, 1101 de Claro Televisión, así como también en más de 40 sistemas de cables en las provincias del país, y para los Estados Unidos estamos a través del satélite Eutel, no solo para Estados Unidos, sino también para el continente americano. A propósito de Estados Unidos, señores, desde la pasada semana, a finales de la pasada semana, se inició un breve conato, si se quiere, en el sistema bancario de los Estados Unidos. Un conato que ya va por 3 entidades bancarias que se sacuden. La primera entidad bancaria en tener problemas para devolver el dinero a los ahorristas o ahorrantes es el Silicon Valley Bank, una entidad bancaria que tiene una empleomanía en sus diferentes sucursales en los Estados Unidos que supera los 8.500 personas. Oigan bien, 8.500 empleados y activo fijo por alrededor de 174.000 millones de dólares. Esta entidad bancaria que se dedicaba más bien o se dedica al financiamiento de empresas vinculadas con la tecnología en el área de la informática, entre otras, el área de las redes sociales, entre otras entidades, comenzó a tambalearse luego de producirse las compras de bonos a bajo costos, bonos estadounidenses a bajo costos, aprovechando la baja tasa de interés que reinaban en ese entonces en el sistema bancario estadounidense. Pero ¿qué sucede? Esos bonos comenzaron a bajar mucho más de lo debido y ahora pues además como medida para combatir la inflación, los Estados Unidos ha elevado la tasa de interés. La tasa de interés, entonces, esto ha provocado cierta inestabilidad en las transacciones bancarias de los bancos. Ustedes saben que los bancos viven del dinero. El banco no vende guineo, el banco no vende carne, el banco lo que vende es dinero. Entonces, ese dinero lo que va a encontrar es inversores o inversionistas que van a tomar esos prestados y luego lo van a colocar de nuevo. Le voy a citar 2 cifras importante del desenvolvimiento del Silicon Valley. En el año 2021, el primer año después de la pandemia, esta entidad bancaria tuvo beneficio por alrededor de los 1.700 millones de dólares. Oigan, 1.750 millones de dólares. El pasado año 2022 siguió teniendo beneficio en alrededor de 1.509 millones de dólares. Entonces, ¿qué sucede? Ellos decidieron salir a comprar bonos a largo plazo que luego perdieron valor. Esos bonos perdieron valor, en consecuencia ya no garantizaba la inversión que se hacían en los bonos. La tasa de interés, hubo 2 factores que condicionaron el cierre de este banco. Primero, su alta concentración de pasivos y la regulación más laxa por la que se regía al ser un banco regional. Durante la pandemia, los servicios del Silicon Valley tuvieron una gran demanda por parte de los startups del sector tecnológico, lo que decíamos hace un momentito, sus principales clientes. Su balance creció como la espuma durante esos 2 años de la pandemia, gracias a la empresa en fase de crecimiento y la firma de capital riesgo. Ustedes saben muy bien que la industria de la tecnología en la pandemia tuvo un gran auge. Por ejemplo, las telecomunicaciones, se puso muy en boga, la videoconferencia, la videollamada. Entonces todo esto pues provocó que se consiguiera mucho dinero para invertir en esa área. Entonces el banco empezó luego de lo que narrábamos de las excesivas ganancias del año 2021 al año 2022 y invertirlo en bonos comprados a largo plazo que luego pues decayeron mucho. Entonces, al decaer el precio de estos bonos, el banco empezó a sufrir cuantiosas retiradas de fondos
de personas, empresas que tenían su dinero ahí. Al no ser suficientemente efectivo, disponible, anunció, y ahí comenzó la debacle. La venta de una cartera de bonos por valor de 21.000 millones de dólares. La operación le supuso una pérdida, oigan bien, vendiendo esos bonos por alrededor de 21.000 millones de dólares, la operación le supuso una pérdida de nada más y nada menos que de 1.800 millones de dólares que terminaron, por lógica, asustando a aquellos clientes que tenían o inversores que tenían su dinero ahí. Solo transcurrieron después de esta operación apenas 48 horas entre el momento en que se reveló que había vendido los activos y su colapso. 48 horas. Las acciones de la compañía cayeron en un 60% y eso es fatal en Estados Unidos, en el mercado, y se suspendió su cotización. A los clientes le entró el miedo a que el dinero se quedara bloqueado en caso de quiebra, porque si usted se declara en quiebra, automáticamente tiene una ley en los Estados Unidos que lo protege. Eso fomentó la salida masiva de capital, perdiendo, en adición a lo que ya habíamos dicho, 42.000 millones de dólares. Finalmente, se anunció una intervención pública ante la insolvencia de esta entidad. Pero lo peor de todo es que esto se ha convertido, como muy bien dice el economista Ivanhoe N.G. Cortiña, que próximamente lo vamos a tener aquí con nosotros conversando de economía, esto se ha convertido, como dicen, en la operación cucaracha. ¿Usted sabe cuál es la operación cucaracha? Que cuando usted ve una cucaracha, detrás de esa vienen otras. Es decir, que posiblemente detrás de la quiebra del Silicon Valley Bank, pues se iban a producir, se iban a ir a pique otros bancos, y así fue. Así fue, 2 bancos más, 2 entidades bancarias más en Estados Unidos, pues han tomado el camino para declararse en quiebra, en bancarrota. Pero lo peor de todo es que ya eso se está reflejando en Suiza. El principal banco privado de Suiza ha anunciado hoy ciertas dificultades económicas. La suerte para nosotros es que esas entidades bancarias, tanto estadounidenses, no tanto la Suiza, pues no tienen ese vínculo comercial profundo con la República Dominicana. Y esperemos que sea así, que no exista ese roce. Bueno, hay muchos dominicanos que tienen quizá cuentas, no tanto en el Silicon Valley, sino en otras entidades bancarias estadounidenses que han tenido problemas. Vamos a esperar que ya ayer lo anunció con bombos y platillos, nada más y nada menos que la Junta Monetaria de la República Dominicana, que no va a afectar esta situación al sistema bancario de la República Dominicana. Y qué bueno que sea así, porque realmente nosotros no estaríamos en condiciones de soportar una crisis también en el sistema bancario de la República Dominicana. Vamos a ver si las autoridades, el gobierno de los Estados Unidos, pues emprenden acciones concretas para salvar, para rescatar a estas entidades bancarias que están teniendo ciertas dificultades en Estados Unidos. El sistema bancario en Estados Unidos es muy diferente al de la República Dominicana. La rigurosa supervisión es diferente al de nosotros aquí en la República Dominicana. No es que aquí no se tengan controles efectivos, y aquí por lo menos, exceptuando la grave crisis bancaria del gobierno del presidente Hipólito Mejía Domínguez, no hemos tenido así situaciones lamentables en cuanto al manejo de las entidades bancarias. Ya en el 2013, Banco Providencial, bancos de poca monta, ahora recientemente Proamérica, entre otros bancos, pero son bancos que no tienen ese gran vínculo comercial. Otro de los bancos que está en situación difícil en Estados Unidos es el United Bank. Ese banco también tiene ciertas dificultades. Vamos a esperar, como decíamos hace un momentito, que esas dificultades no afecten a nuestros usuarios del sistema bancario de la República Dominicana, o por lo menos dominicanos
residentes en los Estados Unidos. Esto pero va a remontar a la situación que se dio en los años 2008, 2009 en Estados Unidos, donde muchas entidades bancarias vinculadas al mercado inmobiliario, al mercado de bienes raíces, pues tuvieron ciertas dificultades. En compañía en estos momentos de Joaquín Alberto Ramírez, que nos acompaña como cada miércoles. Joaquín, bienvenido de nuevo al Contento de espacio. estar acá en el ombligo de la semana y ver una panorámica que a veces la hacemos muy general del país, pero también nos extendemos a veces a otros mares. Sí. Mira, llama mucho la atención un hecho que ocurrió en una escuela pública. Por lógico, cuando hablamos de escuela, es escuela pública. Aquí las escuelas privadas son colegios. La muerte de una maestra y el intoxicamiento de 4 niños por la ingesta de ¿qué? De veneno para ratas. En una escuela de Asua fue eso. Fue una escuela de Asua. Algo muy delicado porque realmente se supone que el Ministerio de Educación debe tener una empresa dedicada a controlar las plagas en las escuelas, ¿verdad? Debe tener un personal para esto. En cada escuela hay lo que le llaman un personal de apoyo, servicios generales. Dentro de ese personal de apoyo, servicios generales, deben existir 1 o 2, no 3 o 4, no sé cuántos, para dar mantenimiento al área verde, para el control de plagas, etcétera, etcétera, porque no se le da mantenimiento al área verde todos los días. Lo que se le da mantenimiento, me imagino que diariamente es a la limpieza de los baños, de los pisos donde están los niños, ¿verdad? Entonces, ya esta maestra pues, tenía ciertos percances con el asunto de las plagas. Entonces, llevó el veneno desde su casa, compró el veneno, el famoso 3 pasitos, y lo llevó a la escuela y parece que lo colocó en lugares específicos de la biblioteca de la escuela. Eso fue fatal para ella, porque tal parece que estas plagas mezclaron ese veneno con algún tipo de alimento que se ingirió y ahí se produjo la situación. Es lamentable que una persona buscando crear un ambiente adecuado para impartir docencia, claro está, y que estos pues, no fueran a producirle daño a los niños, porque imagínate la leptospirosis. Esto ocurrió en el Liceo Luis Antonio Geraldo en Asua. Luis Antonio Geraldo de Asua. La Dirección de Comunicaciones del MINER, del Ministerio de Educación, no ha dado un informe preliminar de este caso. Vamos a esperar que en los próximos días pues, se informe con exactitud qué fue lo que provocó la muerte de la maestra Magali Nova. Tan sencillo como los protocolos, Ramón. No hay nada que asegure más una situación que los protocolos. Cuando violentamos un protocolo, tenemos consecuencias bastante graves. Recordemos el caso del ministro Orlando Jorge Mera. Bueno, que como una persona de confianza que entra y sale y amigo del jefe, sí, pues no lo revisamos. Y ahí no revisarlo, hubo un tiro. Y en este caso hay un protocolo de salud, higiene y seguridad infantil, que eso debe manejarlo, mantenimiento, y de quién debe gestionar cualquier tipo de veneno, tomando en cuenta precisamente esa población que está ahí, cómo debe ser. Y entonces eso se le dejó a la buena intención de la maestra, y como a nosotros nos han dicho, Ramón, que de buena intención está empedrado el camino del infierno. A veces ustedes queriendo hacer un bien por el desconocimiento de esos protocolos, pasan estas consecuencias. Eso debe servir para revisar el cumplimiento de esos protocolos de seguridad, de higiene, de salud que debe tener los niños que van recibiendo la educación. Fíjate que incluso hay, en otro aspecto fuera de eso, una policía escolar para la hora de entrada y salida de los niños. Y hay medidas que se enseñan de higiene, como deben ser los baños. Cuando yo era estudiante de secundaria y estudié en liceo público, yo tenía que tomar aire, como si me iba a sumergir a 1000 metros debajo del mar.
Yeah. Cogía aire y entraba porque el hedor no se aguantaba. Porque eso a veces se pone empleados que van en la mañana, hacen un aguaje, como se dice, y se desaparecen. Y entonces ese baño se va llenando de excremento en todo el mundo y se convierte en una bomba química, como decimos. Sin embargo, cuando tú estás en un centro comercial de una cadena cualquiera de comida, te das cuenta que hay una revisión cada 15 minutos, una limpieza cada 15 minutos. Es más, hay carreteras del país que la gente va al parador por las condiciones higiénicas del baño, fundamentalmente las damas que tienen que necesitan otro tipo de exposición para eliminar las secretas. Pero volviendo al tema de Asua, ahí hubo una violación de normas, aún con la buena intención, y ahí están las consecuencias. Mira, los directivos del liceo, también después de ocurrir el hecho, llamaron a la autoridad de salud pública, que se suponen deben tener, ¿verdad?, cierto dominio del manejo de este tipo de sustancias. La autoridad de salud pública los presentaron. Llamaron a los bomberos al final le prestaron atención para remover lo que había ahí ya. Y realmente lo que tú dices, los protocolos, hay que cumplir. Si usted no está, si sus funciones no son controlar plagas, no se mete en eso, deje eso tranquilo. Si no hay condiciones para impartir docencia, mire, cierren la escuela. Si hay una plaga enorme de ratas y corre y se pone en riesgo la seguridad de los niños, que es el principal activo de los maestros, lo ideal es que suspenda la docencia, porque aquí la suspenden por cualquier quítame la paja. Que la suspendieran por eso. La suspendieron porque estaban cansados del fin de semana largo. Exacto, sí. Que la suspendan por esto no es nada nuevo, ¿verdad? No es nada nuevo. Entiendo que sí, pero lamentablemente, como tú muy bien lo has dicho, aquí no entendemos lo que son el rol, las funciones de cada quien. Aquí tú te encuentras el guardián de una empresa pública o privada que entiende que él es el relacionador público de esa institución. Él es el mensajero en ocasiones. También. Le dice, mira, pásame eso a fulanito, ahí el guardián lo agarra con su copeta. Usted no es mensajero, dígale con toda la cortesía del mundo, señor, mire, yo tengo que tener esta copeta en mano porque mi responsabilidad es la seguridad de esto. Imagínate que venga en ese preciso momento un delincuente a perpetuar un acto doloso, no va a poder defender la seguridad de esa empresa que está ahí supuestamente vigilando. O un explosivo. Lo que sea. Entonces, eso mismo sucedió con esta maestra. Da pena una maestra joven, llena de vida, con deseo de seguir viviendo, con deseo de que las condiciones de trabajo mejoren, porque lo hizo, como tú muy bien expresaste, con muy buena voluntad, muy buenos deseos. Quizás pasó su susto ahí en la biblioteca. Le pasó una rata por los pies en un momento dado, ¿verdad? Pasó una onza. Sí. Pero vamos a esperar que esto por lo menos sirva, si se quiere, de punto de inicio a que el Ministerio de Educación no solo se preocupe, porque también llama la atención, y ahí me conecto con las normas de higiene para la alimentación de los niños. Señores, los animales, en este caso las ratas, son transmisores de una fatal enfermedad que se llama la leptospirosis. Así es, con la orina de ella. Con la orina, la simple orina, no tiene que morderla, porque si la rata lo muerde, puede ser objeto usted de la rabia. Pero la orina, yo diría que es más lesiva que la propia mordida de una rata acá. Si hay producto enlatado, por ejemplo, y no se higieniza bien, se puede cometer ese error. Hay que limpiar la superficie antes de abrir la lata. Antes de abrir la lata. Con algún paño con cloro que pueda quitarle esa posibilidad. Lo lamentable es que ya la maestra no va a estar. Y los otros intoxicados, vamos a esperar que no sea 4 personas más intoxicados, que no haya sido, si se quiere, que el veneno no haya penetrado tanto al torrente sanguíneo. Ojalá que no, que le hayan hecho el lavado gástrico. Sí, para evitar la penetración al torrente sanguíneo y que quizá corra la misma suerte que la maestra. Adelante, Joaquín Alberto. Bueno, voy a empezar con uno de la decisión tomada por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. El poderoso Partido de la Liberación Dominicana. Bueno. ¿No te gusta lo de poderoso?
No gagué, Joaquín, no gagué. Yo no me gustan los adjetivos, porque, Los por ejemplo, calificativos. glorioso, le mencionaban al PRD, a la Fuerza Armada y al Licey. Entonces no quiero como ponerle etiqueta. Bueno, aquello. Sí, pero me refiero precisamente, sí, antes, bueno, era un comité político de un partido gobernante, el Poliburó, como Sí, sería. ¿no? Y había una facción que le llamaban la OTAN. La OTAN, sí, explicó uno de los compañeros que la OTAN fue formada para poner en acción al comité político, que cuando no se reunía, entonces la OTAN tomaba unas cuantas decisiones y eso provocaba una reunión. Y era un número raro, porque eran 13. Los miembros de la OTAN eran 13. Sí, bueno, eso es parte del el PLD, está en proceso ahora mismo de reordenamiento, que toma tiempo algún asunto, conectarse, yo diría. Pero me refiero ya a esta decisión en cuanto a las modalidades Para elegir candidatos. para elegir las candidaturas. Definir, mejor Sí, dicho, candidatos. entonces, fruto de la ley, que incluso fue reformada en este año, se le entrega a la instancia superior, en el caso del PLD, entre Congreso y Congreso del Comité Central, en el caso de la Fuerza del Pueblo sería la Dirección Central, ¿verdad? Y en el caso del PRM sería el Comité Ejecutivo Nacional, lo que deberían determinar en qué modalidad se va a organizar las primarias, que deben tener fecha en el mes de octubre, con un periodo de precampaña del mes de julio. Veo que en el caso de mi partido, el PLD, han adoptado para la candidatura a senadores, a diputados, a alcaldía y directores de distrito las encuestas. Y las encuestas a mí me preocupan. A muchas personas preocupan. Sí, y me preocupan porque casualmente cuando aquí fue traído Jack Atalí, era para preparar un informe del cual iba a servir la Estrategia Nacional de Desarrollo antes del 2012, él decía que el problema número 111 de República Dominicana es la confianza en las instituciones. Y nosotros, dominicanas y dominicanos, no confiamos en el presidente, no confiamos en el Congreso, no confiamos en la justicia, no confiamos en INACI, no confiamos en la policía, no confiamos en los partidos políticos. Por lo tanto, recuerdo, en el caso particular del PLD, que cuando era Leonel Fernández presidente del partido, se usaron dos encuestadoras, Asisa, que es de la confianza del presidente Fernández, y Cima2, que es la confianza del presidente Danilo Medina. Santo Domingo Este, para las alcaldías, Asisa daba a Domingo Jiménez en primer lugar y Alfredo Martínez en el último. Y en Cima2, entonces daba a Alfredo Martínez en primer lugar y Domingo Jiménez en último lugar. Resultado, tengo que incluir a Cani Ricardo y a Isabel de la Cruz para que compitieran 4. Ya. Porque se utilizaba a veces un dato correcto con otro dato manipulado. Entonces, yo tengo entendido que las grandes encuestadoras, las que yo llamo confiables, no dan servicio a los partidos políticos. Eso sería también una dificultad. Y para mí, de aplicarse ese sistema en un país en el cual el que gana con 62 no se le reconoce el triunfo. Todavía tenemos pendiente el caso de que Abinader, cuando era oposición, reconociera el triunfo de Danilo Medina, que nunca lo hizo. Y pataleamos por 15 y por 20 puntos. Imagínense ustedes a nivel de un municipio, una circunscripción, donde la cantidad de encuestas para diputados es escasa y al ser muy pequeña, el margen de error es muy alto. Cualquiera de los precandidatos que siente que le han despojado sus aspiraciones, arrancará para otra fuerza política. Y lo que estamos haciendo es haciendo que las segundas fuerzas políticas internas, al menos con las diputaciones y la senaduría, se vayan a otras organizaciones. Y por eso yo pongo esa alerta. Ojalá que el Comité Central, que está convocado para el 26 de este mes, sopese bien la situación
Y mi sugerencia incluso es que se use la modalidad de primaria con padrón cerrado. Porque ¿para qué nos fajamos a hacer una organización, una validación de comité intermedio de inscripción de nuevos miembros? Hemos depositado un padrón de a validar la membresía, validando la membresía. Entonces, bueno, vamos con ese universo de 1 millón, es bueno. Si nosotros participó medio millón en la consulta, vamos a estimular que esta gente participe ahora, pero que esa opción la descartemos, la opción de las encuestas. Y por lo igual, para los vocales y regidores, usaron otro padrón cerrado, porque eso obedeció precisamente a algo que ahí están los resultados. Ramón, de una forma mía jocosa, yo digo que hay un PLD verde y un PLD morado, aunque no sea así, pero eso ha venido precisamente del momento aquel que se quiso imponer con fuerzas externas una candidatura. Este es el resultado. El PLD se dividió y nosotros salimos del poder por esa situación. Si sumaba los votos de Gonzalo con los votos de Leonel Fernández, la diferencia era apenas un 5%. Pues, mira, o sea, que lo que quiere decir es que el PLD mismo se quitó del poder, no fue un fortalecimiento que tuvo el Partido Revolucionario Moderno. No, eso es así, 100% de acuerdo contigo, y creo que esto, como tú muy bien has lanzado la voz de alerta, en vez de hacerle bien al PLD, le hará mal, pero mucho mal, el hecho de no acudir a un mecanismo de primaria, no proclamación ni encuesta, aunque lo establece la ley electoral, lo establece, pero entiendo que un partido, una fuerza política importante del país, y que justamente está en una situación que debería acudir a un mecanismo de elección democrática, como son, por ejemplo, esta primaria cerrada, que era la que debió haberse realizado en el 2019, y quizás la situación del PLD hubiese sido otra. Y del país. Y del país, pero otra muy diferente, muy diferente. Entonces ahora acudir a este método de elección mediante encuesta, que como tú muy bien dices, aquí todo el mundo sabe que el que paga las encuestas es el que gana. ¿Quiénes van a pagar esas encuestas en el PLD? ¿Qué parte interesada va a pagar esa encuesta en el PLD? Imaginemos, por ejemplo, el municipio de Santo Domingo Este. Imaginemos, el candidato ideal, el candidato, si se quiere, obligatorio del PLD, Luis Alberto Tejeda. Así es, el que batalló en el 2020 y que muchos le llaman el alcalde moral de Santo Domingo Este. Saludos a mi amigo Héctor Olivo, que sí que le llama el alcalde moral. Imaginemos que las encuestas den como preferido al boli. Como él dijo, que muchas encuestas le favorecen, y que sea el boli el candidato. ¿Qué le están diciendo a Luis Alberto? Vete de aquí, no te queremos aquí. Entonces ahí otra entidad política lo va a coger con los brazos abiertos. Tú puedes estar seguro que va a ser así. Y ahí el PLD se alejará más. Ramón, que ese sistema de la encuesta se utilizó en Santo Domingo Este cuando Manuel Jiménez aspiraba en el 2016. Y él dijo, si no me dejan competir, yo como quiera estaré en la boleta. Y cumplió su promesa. No le dejan competir porque el margen de error con Juan de los Santos, era menos de un 10%. Entonces él decidió competir por otro lado. Veámonos en ese espejo. Y te puse el ejemplo, escúchame que te interrumpa, de Luis Alberto Tejeda del boli. ¿Sabe por qué? Porque ya el boli está diciendo que él es el que el pueblo de Santo Domingo Este quiere, porque lo eligió en medio de la pandemia, en medio en que mucha gente del pueblo censuró al PLD, lo eligió como diputado. Entonces, ¿por qué otra persona no ganó la posición que aspiró? Sin hacer mención de Luis Alberto, está hablando de Luis Alberto. Bueno, es un asunto de votar por un diputado y otro de votar por un alcalde. Un alcalde diferente, un alcalde del municipio y un diputado de una circunscripción electoral. Que eso va por el sistema de Hunt. Entonces hay una proporcionalidad de los partidos políticos y a veces un candidato, no voy a poner Santo Domingo Este porque es muy denso poblacionalmente hablando, pero vamos a poner de un municipio como La Terrena. A veces un compañero que sacó 15 votos, pasó con 15 votos, una regiduría, porque entonces se aplica que, bueno, por el sistema de Home, ese partido le toca 3, eso es lo más votado, y del otro le toca 2 de los más votados. Va al otro.
Y entonces ahí en esos tres, el último tiene 15 votos apenas. Bueno, eso es así, lamentablemente. Sí. Vamos a esperar Sí. que el PLD, una entidad política que aunque ha tenido muchas dificultades después del año 2020, pues creo que todavía tiene una importante fracción del pueblo dominicano que simpatiza por esta entidad política y que lo ve con buenos ojos y que muchos lo ven como posible aliado con el desprendimiento que se dio en el año 2020. Entonces, pero como posible aliado, pero eligiendo candidatos, si se quiere, de interés común para ambas entidades políticas. Ayer habló un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo de esa posible unidad en la boleta municipal del PLD y la Fuerza del Pueblo. Ayer estuvo aquí también el doctor Melanio Paredes. Melanio Paredes estuvo aquí en Su Mundo TV y sucintamente habló de la importancia del acercamiento entre estas dos entidades políticas. Pero tiene que darse desde ya con tiempo, porque imagínate que esperemos estos resultados de las encuestas. Bueno, él está más enterado que yo, es miembro del comité político. Pero imagínate que esperemos, Joaquín, sí, resultados de encuesta, como tú dices, que sean totalmente negativas para personas que se consideran, vamos a decirlo así, que se consideran potables y con posibilidades de ganar candidaturas y posiblemente escaños en el Congreso o alcaldía, y que estas personas pierdan, que luego queden fuera. Y además de que la gente siempre observa las candidaturas uninominales, la gente ve presidente, senador, alcalde. Ya con las diputaciones, tú le preguntas, ¿quién aspiran a alcalde? Y la misma gente no sabe. Exactamente. La gente a veces por la lealtad política hacia un partido, vota por el partido y automáticamente, como hay una lista ahí, entonces quedan representantes, pero yo lo que temo es que alguien con un 23% se imponga el que tiene 20.5. Es un empate técnico. Sí, es un empate técnico. Sí, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y como tú muy bien dices, sí. ¿Cuáles empresas harían esas encuestas? ¿Lo hará la Galus? No, porque la Galus no trabaja para partidos políticos. Así es. ¿Lo hará la Cima 2? Bueno. Cima 2 podría ser. Podría ser. Sí. Lo hará como la que me gusta más. La del economista Bernardo Vega, la del economista Bernardo Vega. Mark Penn. Sí. De seguro que no lo hará tampoco, Mark Penn. No lo hará. Ni la Greenberg tampoco. Ni la Greenberg. Entonces, buscarán encuestadoras de cero renombre para hacer estas encuestas. No caerá bien. A veces ellos tienen otro nombre, por ejemplo, Rafaelito Robles tiene otro nombre, otra encuesta, pero ya esa no tiene la misma precisión, porque muchas veces eso es como cuando tú pagas un servicio premium y un servicio que es gratuito, te quitan 2 o 3 cositas, y en vez de hacerte una encuesta de 1.200 personas te la hacen de 800, entonces ya eso, el margen de error desde el punto de vista estadístico aumenta, que no son encuestas precisas. Mira, Joaquín, en otro aspecto, antes que me hagan la seña para la pausa, de verdad que este gobierno tiene funcionarios magos y funcionarios que saben justificarse. Dice el ministro de Agricultura, el que hace tiempo debía haberse parado de ahí, Limber Cruz, que la producción agrícola ha mermado entre un 7 y un 10% debido a la sequía. 7-10. De 7 a un 10% ha mermado. La sequía se ha sentido con más fuerza en los últimos 2 meses. Los últimos 3 meses, ponle los 3 meses de enero para acá. Y en enero todavía cayó su agüita. Estamos hablando de febrero y marzo. Entonces, los productos de ciclo corto son los que supuestamente debieron haber estado afectados, ¿verdad? Estamos hablando de las hortalizas, ejemplo. Pero los plátanos están buscando justificación porque para decir que los plátanos también están caros por eso, porque bajaron la producción. Nosotros tenemos un país en el cual los presidentes tienen el derecho de nombrar los ministros. Sin embargo, en países más avanzados, como es el caso de Estados Unidos, equivalente al ministro, porque Estados Unidos no tiene secretario de Estado. Lo que tienen son departamentos. El Departamento de Estado, sí, pues el Departamento de Estado es la Cancillería de ellos, por ejemplo. Sí. Todos son sometidos a un interrogatorio bastante fuerte por el Congreso y le sacan a veces 2 o 3 cositas, uno que otro. Me recuerdo yo de Janiot, que aspiraba a ser la Procuradora General de Estados Unidos. Y le dijeron que cómo usted va a administrar justicia si en su caso usted tiene una guatemalteca
el servicio doméstico y es irregular su presencia de inmigración. Recuerda el caso de Hillary Clinton, en el cual por la Fundación Clinton fue interrogada por los conflictos de interés. El ministro, que yo sepa, es productor de plátanos. Sí, uno de los principales productores de musacia. Y entonces maneja el Ministerio de Agricultura, ahí evidentemente hay un conflicto de interés. Y lo otro, que quizás quiera justificar... Aunque es un empresario de zona franca, él es un empresario de también, zona franca. Sí. Bueno, pero ahí hay que poner gente que no sea juez y parte, porque siendo el ministro y siendo productor agrícola, él es juez y parte. Y claro, eso es un país bien organizado, no esa situación no se puede dar. Pero aquí hay esas manos libres para los presidentes de nombrar a los ministros, no importa las condiciones. Muchas veces es las redes sociales que hacen una objeción de un funcionario y el presidente de la República recula y cambia la decisión. Pero en esto quizá hay una justificación, Ramón, sobre la alza exorbitante que han tenido los precios de la comida del pueblo dominicano, en el cual ya la gente de clase media lo que hace es que va a 3 supermercados, en vez de 1 van a 3, pues dice, bueno, aquí sale más barato el arroz y la habichuela, y compara pero precios. allí está la ensalada y allí está tal cosa, y va a los 3 sitios tratando de tirar un poco el peso. Y en este caso, como tú has dicho en off, lo digo acá, bueno, pero ahora tenemos un sistema de invernadero en el cual yo te diría que cuando yo era muchacho yo nada más comía manzana y uvas en Navidad. Solo en Navidad. En los tarantines que había. Ahora pasa el año entero. Duarte, y ahora el año entero tú tienes eso. Igualmente tú tienes aguacate el año entero. El año entero. Sí, mango, ya. Mango, hasta mango hay. Entonces eso no debe ser una excusa del ministro para justificar el alza de precios que ha habido exorbitante de los precios precisamente de los productos agrícolas. Bueno, en otro aspecto, Navarrete. Sí. El paro de Navarrete. Da pena que una niña de apenas un año de edad fuera herida de bala en estas protestas que se escenifican nuevamente en Navarrete, porque Navarrete y Licey al medio y San Francisco de Macorís son los 3 lugares de mayores protestas del país. Así es, sí. Yo cuando hablo con los cristianos sobre cuando le preguntaron a Jesús, Galileo, tú eres de Navarrete, porque Galilea era un lugar, Galilea era un sitio muy convulsivo, de muchas explosiones sociales, y así sucede. Pero lo que quiero destacar en esto es que la crisis económica, como lo enseñó Juan Bosch, y estamos hablando entre bochistas, aunque estén de un lado verde y de un lado morado, pero bochista al fin, él nos repetía hasta el cansancio, generan crisis sociales, y las crisis sociales generan crisis política. Entonces, hemos pasado de la crisis económica, de estos altos costos en la vida, a la protesta, que aunque se habla de hacer ahí contener la liberación de una persona que se llama Armando García, que es un dirigente popular, tiene también que tener este caldo de cultivo de la forma que la gente se siente en un malestar. Aunque sí condeno que se haya usado la violencia, hay personas que aprovechó este movimiento de huelga para atracar algunos centros de siempre lo hacen. De apuesta. No la primera vez, siempre lo hacen. Pero la contundencia siempre de una protesta saquean negocios en que sea pacífica. Incluso si no se quema ningún tipo de neumático ni nada, mucho mejor. Esa huelga no sirvió. Sí. Bueno, yo decía ahorita de un liceo público, yo vengo del liceo Juan Pablo Duarte. Y ese liceo, de aquella época. Sí, y además fui estudiante de la UAS, o sea, yo tengo ya un máster en protesta. Tiene un grado y tiene una maestría. Sí, sí. Pero lo que estamos observando, y es nuestra preocupación, de que ya la crisis económica ha empezado a convertirse en una crisis social, y el gobierno se podrá ver en constante protesta de aquí hasta el 2024. Por suerte pienso que la población no va a pasar de la crisis social a la política. Incluso el lema que está usando nuestro candidato ayuda un poquito y se aguanta, que falta poco.
Bueno, realmente estas protestas, como tú dices, que siempre hay grupos que nunca llegan al gobierno, porque entendíamos que el principal propiciador de la protesta de San Francisco de Macorís, Licey al medio, Navarrete, era el Falpo. Y el Falpo de una forma u otra está en este gobierno, a través de Fidel Santana, que está como embajador. No, creo que es un país centroamericano por ahí. Él renunció, él está en Uruguay, él renunció a la presidencia del Falpo, creo que porque aspiraba a ser defensor del pueblo. Sí, sí. Pero como quiera que sea, esa entidad política indirectamente está vinculada con este gobierno, porque él pactó. Sí, sí. Su partido pactó en el año 2020 con Luis Abinader. Entonces, pues indudablemente es una muestra de que ya aliados importantes del PRM se están lanzando del barco, están desabordando este barco. Llegaron a puerto y están saliendo del barco, lo que realmente, como tú muy bien dices, mueve a preocupación que la crisis económica se traslade a la crisis política. Sí, pasando por la social, que es la que pasando por la social, porque realmente poco a poco los productos de primera necesidad siguen escalando. Lo que decía el ministro de Agricultura, que comentábamos hace un momentito, es una manera de justificar el alza en los productos de primera necesidad, en los productos básicos, porque el pobre no come langosta, el pobre no come pescado, el pobre lo que come, ¿qué? Pollo gringo, como decíamos, come arroz, habichuela. Ya ni siquiera puede comer carne de res. La carne de res, yo por lo menos lo veo en los supermercados, la veo como algo sagrado, ¿te das cuenta? No, pero incluso en los supermercados que tú vas, hay una discriminación social. O sea, hay lugares donde hay queso que tú no vas a encontrar. Que ese queso tiene que conseguirle a la Lincoln. No, pero donde están lo tienen con llave también, por si acaso. También, sí. Por si acaso, en la vitrina. Creo que como mi señora esposa se cree de clase media, a veces lo piden, ese tipo de supermercado. Dicen, no hay, nunca lo han llevado. ¿Nunca lo han llevado? Sí. Y hay farmacias donde un medicamento que cuesta 4,000 o 5,000 pesos no lo tienen porque es el sueldo de una persona. Sí. Las redes de farmacias lo pueden tener, pero en tal sucursal. Sí, tiene que ir a la Gustavo Mejía Ricard. Exacto, ahí la tenemos. Si usted quiere se la pedimos, pero ahí la tenemos. Por aquí no está disponible. Entonces, esa es la realidad. Realmente poco a poco está tocando fondo la crisis, la inflación convertida en crisis y el torpe manejo que le ha dado la presente gestión gubernamental a esta situación. Esperemos, pues, por la tranquilidad del país, que el presidente Luis Abinader encuentre fórmulas adecuadas, encuentre gerentes, que es lo que le hace falta en ciertos ministerios, para manejar, si se quiere, de manera decente. No que me ponga el amigo Eddie Alcántara a una nota de prensa que envía cada 15 días, que los productos de primera necesidad están estables, que van a la baja, dice Eddie Alcántara, el de Proconsumidor, que no es el rol de él hablar de eso, porque quien debe hablar de precio de producto, ¿quién es? Me imagino que es el ministro de Industria y Comercio, ¿verdad? De producto del agro debe hablar el ministro de Agricultura, digo yo, por decir. Sí. Pero no di que el de Proconsumidor. Bueno, la situación está que ya no nos queda, según dice el técnico, pero 30 segundos. Pero yo escucho ahora la sama de casa con un cálculo. Allí es 53, allí es 58, allí es 61. Y obtener los precios de todos los productos en todo el alrededor. Buscar una media ahí. Sí, para ellos aprovechar sus 10 o 15 pesos, que con otros 15 o 20 más les sirve para el pasaje. Bueno. Joaquín, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, amables televidentes, les esperamos mañana a las 4 en punto de la tarde en otra entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Su Mundo TV.